Antes que nada, deja que una pregunta resuene en tu mente. ¿Y si algunos de los eventos más extraños jamás registrados por la historia no fueran errores de interpretación, sino evidencias reales de algo que nunca debió ser revelado? Porque lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para multitudes. Esto no aparece en libros de texto, no se convierte en series de streaming, y rara vez se menciona fuera de círculos cerrados. Si continúas hasta el final, entenderás por qué ciertos acontecimientos reales parecen haber escapado directamente de otro mundo, y por qué tanta gente prefiere fingir que nunca existieron. Existen registros históricos que no encajan en ninguna línea evolutiva conocida. No son mitos religiosos ni leyendas folclóricas recicladas. Son documentos, relatos oficiales, excavaciones reales, informes científicos archivados sin conclusión. Eventos que, analizados de forma aislada, parecen curiosidades, pero cuando se conectan, forman un patrón inquietante, un patrón que sugiere interferencia, conocimiento fuera del tiempo, y algo que jamás debería haber tocado la historia humana. El problema nunca fue la falta de evidencia, siempre fue el exceso, porque algunos descubrimientos son tan disruptivos que no encuentran un lugar seguro para existir. Amenazan cronologías enteras, ponen en riesgo consensos científicos y desmontan interpretaciones históricas cómodas. Y cuando eso ocurre, la reacción es previsible: en silencio, reclasificación, abandono, ridiculización. El evento sigue siendo real, pero invisible. Hoy vas a entrar en ese territorio, un espacio donde acontecimientos documentados desafían la lógica moderna, donde testigos antiguos describen fenómenos con una precisión incómoda, donde estructuras surgen donde no deberían existir, con tecnología que no debería estar allí, en épocas que no permitían tal conocimiento. No estamos hablando de quizás, estamos hablando de registros que todavía están ahí, esperando a alguien dispuesto a mirar sin filtros. Hay un detalle perturbador que une todos estos eventos. Surgen de forma abrupta. No hay fase de transición, no hay prototipo, no hay evolución gradual. Es como si algo hubiera sido insertado en la history, a menos completo, funcional y fuera de contexto, como un archivo colocado en el sistema equivocado. Y cuando eso ocurre, la narrativa oficial empieza a fallar. Algunos de estos acontecimientos fueron descritos como señales de los cielos, otros como obras de los antiguos, otros simplemente no recibieron explicación alguna, solo una nota seca, un informe interrumpido, una excavación cerrada antes de tiempo, investigadores sustituidos, instituciones cambiando de enfoque, y el tema nunca más retomado. Lo más intrigante es que muchos de estos registros provienen de culturas completamente diferentes, separadas por océanos y siglos, pero describen experiencias aterradoramente similares. Luces que descienden en sonidos imposibles, objetos que no obedecen las leyes conocidas, conocimientos entregados sin origen. Claro, y siempre, la misma reacción humana: miedo, reverencia y silencio posterior. Puedes llamar a esto coincidencia, puedes llamarlo simbolismo, puedes intentar reducirlo todo a un error de interpretación, pero cuando el mismo tipo de evento aparece repetidamente en fuentes independientes, en contextos históricos distintos, algo empieza a chirriar. La pregunta deja de ser ¿esto ocurrió? Y pasa a ser ¿por qué nadie quiere hablar de esto? Porque admitir estos eventos como reales no exige solo revisar libros, exige aceptar que la historia humana pudo haber sido observada, influenciada o incluso interrumpida por algo que no encaja en nuestra idea del mundo. Y esa posibilidad es demasiado incómoda para volverse popular. A partir de ahora, cada parte de este guión te llevará más profundo. Cada revelación estrechará el camino de regreso. No es un viaje para quien busca entretenimiento ligero. Es para quien siente que siempre hubo algo fuera de lugar en la historia y nunca se conformó con respuestas prefabricadas. Y el primero de estos eventos reales
ignorado durante décadas, comienza en un lugar que casi nadie menciona, pero que guarda un registro tan extraño que una vez comprendido, cambia para siempre la forma en que ves el pasado. El evento comienza lejos de los grandes mapas históricos, en una región donde el suelo guarda capas de silencio más densas que la propia tierra, un lugar citado solo de pasada en informes antiguos, descrito como demasiado irrelevante para excavaciones extensas. Pero fue allí donde algo surgió sin aviso, rompiendo la lógica arqueológica como una hoja atraviesa un tejido frágil. Ninguna preparación, ningún contexto previo, solo el impacto. Los primeros registros hablan de un descubrimiento anómalo, palabra usada cuando no se sabe qué decir, sin admitir lo imposible. Objetos encontrados a una profundidad incompatible con la cronología local. Materiales que no pertenecían a la geología de la región. Y el detalle más perturbador en señales claras de trabajo técnico, precisión deliberada, como si alguien supiera exactamente lo que estaba haciendo, y cuando no había decoración ritual, no había inscripciones conmemorativas. Todo era funcional, anfitrión directo. Eso desconcertó a los investigadores iniciales, porque las culturas antiguas, cuando construyen algo significativo, dejan marcas simbólicas. Aquí, Noan era como si el propósito fuera exclusivamente práctico. Y cuando algo antiguo es demasiado práctico, empieza a parecer demasiado moderno. Los informes preliminares fueron enviados a institutos centrales, pero nunca se publicaron íntegramente. Fragmentos se filtraron. Aparecieron términos extraños en ingeniería fuera de contexto, precisión no compatible, ausencia de transición cultural, frases que no explican, pero delatan incomodidad. La excavación fue oficialmente concluida en pocas semanas, el lugar sellado. Lo que casi nadie sabe es que, antes del cierre, se realizaron mediciones, alineamientos registrados, proporciones matemáticas que no deberían haber sido conocidas en esa época, relaciones geométricas que solo se formalizarían milenios después, no como un intento rudimentario, sino como aplicación consciente. Eso no es lo que se espera de una civilización considerada primitiva. Testimonios de campo mencionan otro detalle inquietante: el silencio absoluto alrededor de la estructura. Sonidos amortiguados. Instrumentos presentando pequeñas fallas. Nada lo suficientemente dramático para convertirse en titular, pero suficiente para ser anotado. Las cosas pequeñas siempre son las más peligrosas, porque no dan espectáculo, dan pistas. Cuando especialistas externos pidieron acceso al material recopilado, la respuesta fue vaga: reorganización interna, falta de fondos, prioridades cambiadas. Siempre las mismas excusas que acompañan descubrimientos inconvenientes. Lo que se había encontrado no fue destruido, fue absorbido por el archivo, un lugar donde las preguntas entran y las respuestas nunca salen. Lo más perturbador llegó después, cuando investigadores independientes cruzaron esos fragmentos con registros antiguos de otras regiones. Descripciones similares, estructuras con el mismo patrón funcional, el mismo tipo de precisión, la misma ausencia de identidad cultural clara, como si fueran instalaciones repetidas, no monumentos únicos. Esto plantea una hipótesis que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si estas construcciones no pertenecieran a las culturas donde fueron encontradas? ¿Y si fueran puntos insertados en el territorio humano con una finalidad específica, por agentes que no dejaron nombre, rostro ni mitología asociada? No dioses, no reyes. Algo diferente. La narrativa oficial prefiere llamar a esto convergencia tecnológica espontánea, una expresión elegante para evitar la palabra que realmente asusta: interferencia. Porque interferencia implica intención, y la intención implica presencia, y la presencia lo cambia todo. Y este fue solo un evento, el primer hilo tirado de un tejido que empieza a deshacerse rápidamente, porque cuando aceptas que algo fuera de lo esperado ocurrió una vez, necesitas estar preparado
para descubrir que ocurrió muchas más veces de las que nos contaron. El segundo evento no fue descubierto por excavación, sino por insistencia. Una insistencia casi obsesiva de un investigador que se negó a aceptar un vacío en los registros históricos de una región considerada demasiado bien documentada como para ocultar sorpresas. Lo que encontró no estaba enterrado profundamente, estaba oculto a plena vista, disuelto en descripciones vagas y traducciones convenientes. Textos antiguos describían un acontecimiento único, un periodo corto, delimitado, en el que el cielo descendió sin metáfora y el orden natural pareció suspendido, no como un milagro aislado, sino como un suceso prolongado, con duración definida y efectos medibles. El detalle ignorado durante siglos era la precisión de esos relatos. No eran poéticos, eran demasiado técnicos para ser simbólicos. Las descripciones hablan de una luz constante, sin fuente visible, que no quemaba, pero alteraba todo a su alrededor. Las cosechas fallaron de forma selectiva. Los animales reaccionaron con patrones inusuales. Las personas relataron pérdida de la noción del tiempo, como si los días no se comportaran de la misma manera. Nada de eso fue tratado como dato histórico. Fue empujado al campo del lenguaje religioso. Pero cuando esos textos se compararon con registros administrativos de la misma época, impuestos, distribución de alimentos, desplazamiento poblacional, algo emergió, un colapso localizado. No una guerra, no una plaga común, un evento ambiental imposible de clasificar, concentrado en un radio específico, con inicio y fin abrupto. El investigador se dio cuenta de que el error estaba en la pregunta original. No era ¿qué creían que ocurrió? Era ¿qué ocurrió realmente? Y fue reinterpretado después. Cuando cambias la lente, los textos cambian. Lo que parecía ritual empieza a sonar como protocolo. Lo que parecía oración empieza a sonar como instrucción. Hay un pasaje particularmente inquietante en el que los líderes son advertidos de no acercarse a una presencia sin una preparación específica, no por impureza espiritual, sino por riesgo físico. Se mencionan efectos en el cuerpo, la piel, la respiración, el corazón. Eso no es lenguaje simbólico común, es lenguaje de quien observó consecuencias reales. El evento terminó tan abruptamente como comenzó. Los textos registran el momento exacto en que el cielo se apartó. La normalidad regresó, pero algo quedó atrás. Un conocimiento que aún no debería existir. Un conjunto de leyes, reglas y estructuras sociales que surgen inmediatamente después, ya completas, sin fase experimental. La historia tradicional trata esto como evolución cultural acelerada, pero la aceleración exige una base. Y allí no hay base en Hay un salto tan grande que parece menos aprendizaje y más transferencia, como si algo hubiera sido entregado listo, con instrucciones mínimas y luego retirado. Lo más extraño es que este evento no es único, se repite con variaciones en registros de otras culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, en siempre la misma secuencia, en manifestación anómala. Impacto ambiental, localizado, entrega de conocimiento estructurado, retirado, abrupto. El patrón no es humano. Los humanos no actúan así. Cuando estos paralelos se presentan en congresos, la reacción es previsible en silencio incómodo. Cambio de tema. Ninguna refutación directa, porque refutar exigiría explicar por qué fuentes independientes describen el mismo tipo de evento con la misma lógica interna. Este segundo evento no deja ruinas físicas claras, deja algo más peligroso en documentación, demasiado coherente para ser ignorada y demasiado extraña para ser aceptada. Un registro de contacto con algo que interactuó con el mundo, sin pertenecer a él. Y eso prepara el terreno para el siguiente nivel, porque el tercer evento no solo fue registrado o descrito, dejó marcas medibles que aún hoy desafían a los instrumentos modernos.
y obligan a formular la pregunta que nadie quiere responder. El tercer evento no vive solo en textos o fragmentos dispersos. Permanece activo, medible, am presenten, un tipo de evidencia que no se desgasta con el tiempo, porque no depende de interpretación cultural. Depende de lectura instrumental, y tal vez por eso sea uno de los más incómodos jamás registrados. Todo comienza con un área específica, delimitada, con una precisión casi quirúrgica. Fuera de ella, el mundo se comporta con normalidad adentro. No, instrumentos modernos registran variaciones que no deberían coexistir en el mismo espacio. Oscilaciones magnéticas, irregulares, alteraciones sutiles en la propagación del sonido. Pequeñas desviaciones en mediciones de tiempo extremadamente precisas. Nada espectacular de forma aislada. Todo absurdo cuando se combina. Lo más inquietante es que estas anomalías no son caóticas, siguen un patrón estable, como si el lugar estuviera ajustado para operar de una forma diferente al entorno que lo rodea. No es una falla natural, no es un azar geológico, es consistencia. Y la consistencia apunta a intención. Registros antiguos de esa región hablan de un lugar donde el mundo se vuelve delgado. Esa es la traducción más cercana. No sagrado, no maldito delgado, como si la realidad allí tuviera menos espesor. Durante siglos, esto fue tratado como metáfora espiritual, hasta que mediciones modernas empezaron a repetir la misma idea, sin poesía alguna. Pruebas repetidas indican que las señales enviadas al interior del área sufren pequeñas pérdidas de coherencia. Nada que destruya la información, solo lo suficiente para indicar que algo interfiere en el trayecto, como si el espacio estuviera ligeramente desalineado. Un efecto imposible de explicar con la física convencional conocida. Intentos de excavación profunda fueron interrumpidos tras eventos considerados operativos, equipos fallando simultáneamente, lecturas contradictorias surgiendo al mismo tiempo. No hubo un accidente grave, solo el tipo de inestabilidad que hace que cualquier equipo retroceda sin admitir públicamente el motivo. El detalle más perturbador surge cuando estos datos se comparan con relatos históricos de personas que atravesaron el lugar. Sensación de desorientación, pérdida momentánea de la memoria reciente, dificultad para estimar la duración de la permanencia. Los síntomas coinciden con las lecturas, no perfectamente, pero lo suficiente como para levantar una sospecha incómoda. Este lugar no parece peligroso, parece funcional, como un entorno que opera según reglas propias, ignorando las expectativas humanas. No reacciona, no amenaza, simplemente existe, como una infraestructura dejada atrás, aún activa, esperando que alguien descubra para qué sirve. Algunos investigadores plantearon una hipótesis casi prohibida. ¿Y si este lugar no fuera una anomalía natural, sino un efecto colateral? Algo creado para otro propósito, que altera el entorno simplemente por existir. Como un motor en marcha lenta, sin operador visible. Esta idea jamás fue publicada en revistas principales. Circula solo en conversaciones privadas, notas sin firma, presentaciones retiradas del aire, porque aceptarla exigiría admitir que algo fue instalado en el mundo y nunca retirado, algo que no pertenece a nuestra línea histórica conocida. Y si eso es verdad, entonces los eventos anteriores dejan de ser aislados, pasan a ser etapas: preparación, manifestación, permanencia, un proceso largo, fragmentado en el tiempo, pero coherente en intención. El cuarto evento profundiza esta lógica de una manera aún más perturbadora, porque no involucra solo lugares o registros, involucra personas reales, documentadas, que pasaron a cargar consecuencias directas de un encuentro que jamás debería haber ocurrido. El cuarto evento no fue enterrado, ni descrito en lenguaje simbólico, ni aislado en un punto geográfico específico. Caminó, respiró, habló, y dejó rastros biográficos que atravesaron generaciones.
Por eso asusta más que cualquier estructura o anomalía física, porque ocurrió dentro de personas reales, con nombre, función social y registros oficiales. Todo comienza con individuos que regresan diferentes, no espiritualmente transformados en el sentido común. Diferentes de forma funcional, personas comunes que tras un intervalo inexplicable, días, a veces semanas, pasan a demostrar conocimientos que no poseían antes, no visiones, no delirios. Información aplicada, en precisión, anticipación. Los registros hablan de hombres y mujeres incapaces de explicar dónde estuvieron, pero perfectamente capaces de describir lo que debía hacerse. Soluciones técnicas para problemas locales. Estrategias administrativas, reformulaciones completas de sistemas sociales. Todo eso surgía de una fuente que ellos mismos decían no comprender plenamente. Simplemente lo sabían. El detalle que los historiadores intentaron suavizar es la resistencia inicial de estas personas. Muchos rechazaron el papel que les fue impuesto después del regreso. Algunos intentaron alejarse, otros colapsaron físicamente. Hay menciones claras de desgaste corporal acelerado, como si el organismo estuviera pagando un precio por sostener algo que no le pertenecía. En varios casos, el patrón se repite en el individuo, regresa, entrega algo esencial, una decisión crítica, una ley, una construcción, una reorganización, n-, y luego desaparece de la narrativa histórica. No muere en batalla, no es ejecutado, simplemente deja de ser mencionado, como si su función hubiera sido concluida. Textos posteriores intentaron transformar a estos personajes en profetas, visionarios o elegidos. Pero eso fue una edición tardía. Los registros más antiguos son fríos, casi administrativos. Tratan a estas personas como portadoras de instrucciones, no como líderes carismáticos. Eran medios, no fines. Cuando estos casos se analizan en conjunto, surge una pregunta peligrosa. ¿El conocimiento fue desarrollado o implantado? Porque el tipo de información transmitida no sigue una curva de aprendizaje. No hay ensayo y error, no hay adaptación progresiva. Hay entrega directa, seguida de aplicación inmediata. Algunos manuscritos hacen una distinción curiosa entre oír y recibir. Oír es común, recibir es raro, y se describe como físicamente doloroso. Hay referencias a presión interna, colapso sensorial, pérdida temporal de identidad. Esto no es un lenguaje místico, reconfortante. Es descripción de impacto. Lo más inquietante es que estas personas no hablan de entidades con forma definida. Describen presencia sin rostro, comunicación sin voz, instrucción sin diálogo. No hay negociación, no hay una elección clara, solo la sensación de que algo debía hacerse y alguien fue utilizado para eso. Estos individuos no fundan dinastías, no dejan escuelas, no construyen legados personales. Lo que permanece es solo el efecto de lo que entregaron, como si el objetivo nunca hubiera sido crear seguidores, sino ajustar el curso de la historia en puntos específicos. Si esto es verdad, entonces los eventos anteriores adquieren un nuevo significado en las estructuras, las manifestaciones, las anomalías persistentes. Todo deja de ser aleatorio. Empieza a parecer parte de un sistema de intervención mínima, pero precisa. Pocos toques han grandes consecuencias. Y eso nos lleva al quinto evento, quizás el más difícil de aceptar, porque sugiere que no todas las interferencias fueron exitosas. Algunas fallaron, y los registros de ese fracaso fueron deliberadamente distorsionados para ocultar algo que se salió de control. El quinto evento no es recordado como intervención, sino como desastre. Uno de esos episodios históricos tratados como colapso inevitable, error humano acumulado, castigo simbólico o simple mala suerte colectiva. Pero cuando se elimina la capa moral aplicada después, lo que queda es algo mucho más inquietante. Un intento
que salió mal. Los registros más antiguos describen un período de avance abrupto, casi artificial, una sociedad que salta demasiado rápido, que organiza su espacio, su poder y su tecnología de una forma desproporcionada al tiempo que debería haber llevado. Todo parece demasiado eficiente, demasiado preciso, como si siguiera un modelo que no nació allí. Luego, sin aviso, comienzan las fallas. No fallas sociales comunes, sino rupturas sistémicas, infraestructuras que dejan de funcionar al mismo tiempo, recursos que se vuelven inútiles de un día para otro, decisiones estratégicas que empiezan a generar exactamente el efecto opuesto al esperado. Es como si algo hubiera sido retirado o apagado. Textos supervivientes hablan de confusión generalizada. Líderes que perdieron la señal. Esa expresión aparece en más de una fuente, en idiomas distintos, y siempre traducida de manera conveniente como pérdida de orientación espiritual. Pero la formulación original sugiere algo más técnico, algo como interrupción de contacto. El detalle más revelador es el cambio brusco del lenguaje en los documentos. Antes, todo es objetivo. Después del colapso, todo se vuelve moralizante, culpa, han pecado de generación. Como si fuera necesario explicar el fracaso, colocando toda la responsabilidad en los humanos, borrando cualquier posibilidad de interferencia externa previa. Hay menciones claras a intentos desesperados de repetir el procedimiento. Ritualis improvisados, protocolos mal comprendidos, acciones que parecen copias imperfectas de algo que antes funcionaba. Y como toda copia sin comprensión, el resultado fue catastrófico. El evento culmina en abandono, no solo físico, sino narrativo. La ciudad, el centro, la cultura, todo es dejado atrás apresuradamente. No hay señales de reconstrucción inmediata, solo dispersión. Como si todos supieran que permanecer allí ya no tenía sentido, sin aquello que sostenía el sistema. Siglos después, los historiadores intentaron explicar el colapso con teorías económicas, climáticas, políticas. Algunas tienen sentido parcial, pero ninguna explica la simultaneidad de las fallas, ni la precisión con la que todo se derrumba al mismo tiempo. Los sistemas humanos se rompen en cadena. Aquí, todo se rompe junto. Lo más perturbador es un fragmento raramente citado, preservado casi por accidente, que menciona que aquellos que enseñaron no regresaron, no murieron, no fueron expulsados, simplemente no volvieron. Y sin ellos, lo que había sido construido se volvió insostenible. Este quinto evento sugiere algo que cambia por completo la lectura de los anteriores a la intervención. No era infinita, no estaba garantizada. Había condiciones en límites, tal vez incluso expectativas que no se cumplieron. Y cuando eso ocurrió, el soporte fue retirado, dejando a los humanos con herramientas que ya no sabían usar. Si esto es verdad, entonces la historia humana no es solo una secuencia de avances y caídas naturales. Puede ser el registro fragmentado de intentos de orientación, algunos exitosos, otros abandonados. Y eso nos lleva al sexto evento, donde los propios registros parecen intentar advertirnos. De forma codificada, el sexto evento no se revela en ruinas, ni en colapsos, ni en personajes extraordinarios. Se esconde en la propia forma en que la historia fue escrita. No en lo que se dijo, sino en cómo se organizó. Aquí es donde la incomodidad alcanza otro nivel, porque sugiere intención, no solo en los acontecimientos, sino en la memoria de ellos. Existen conjuntos de registros antiguos que siguen una estructura extrañamente estandarizada. No importa la cultura, el idioma o el continente, la secuencia es la misma: preparación, advertencia, manifestación, instrucción, retirada, siempre en ese orden, siempre con el mismo ritmo narrativo, como si no fueran solo relatos espontáneos, sino versiones autorizadas. El detalle, ignorado durante mucho tiempo, es que estos textos no funcionan bien cuando se leen de forma aislada, pero cuando se alinean uno junto a otro,
revelan redundancias intencionales. La misma idea expresada de 3 o 4 maneras distintas, en niveles crecientes de abstracción, como si los autores supieran qué parte de la información se perdería, y crearon capas de seguridad. Esto no es un estilo literario común de la antigüedad. Es una técnica de preservación. El mismo principio utilizado hoy para garantizar que un mensaje sobreviva incluso con fallos de lectura. Si una capa es mal interpretada, otra aún entrega lo esencial. Y si ninguna se comprende racionalmente, la incomodidad permanece. Algunos símbolos aparecen repetidamente, pero nunca son explicados. No son decorativos. Siempre están asociados a momentos de transición crítica. No cuentan una historia. Funcionan como marcadores en puntos de atención. Advertencias silenciosas, dejadas para quien sepa mirar. Lo más inquietante es que ciertos textos parecen hablar directamente al futuro, no como profecía mística, sino como instrucción preventiva. Hay pasajes que advierten sobre intentos de repetir eventos pasados, advertencias claras contra llamar a lo que no regresa de la misma forma. Esto no es lenguaje religioso, reconfortante, es cautela operativa. En algunos manuscritos, hay cambios bruscos de tono. El narrador deja de describir eventos pasados y comienza a usar imperativos, no para la comunidad de la época, sino para un lector indefinido, alguien que aún no estaba allí, alguien que algún día tendría acceso al texto y tecnología suficiente para entender demasiado. Estas secciones casi nunca aparecen en traducciones populares. Son suavizadas, reinterpretadas o relegadas a notas al pie, porque, tomadas literalmente, suenan como advertencias dejadas por quienes sabían que el contacto podría ocurrir nuevamente, y que tal vez no sería deseable. Hay una frase recurrente, traducida de diferentes formas, pero con un núcleo idéntico: el conocimiento que llega sin esfuerzo, cobra después. Esta idea aparece en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, no como filosofía moral, sino como constatación práctica. Algo observado, algo que dejó marcas. Si esto es correcto, entonces el sexto evento no es un acontecimiento aislado en el tiempo. Es un mensaje atravesando siglos, intentando modular el comportamiento humano. No diciendo qué hacer, sino qué evitar. Como si alguien hubiera aprendido, de la peor manera, que ciertas puertas no deberían reabrirse. Esto transforma por completo la lectura de los eventos anteriores. Dejan de ser solo interferencias externas. Pasan a ser lecciones peligrosas, parcialmente comprendidas, dejadas para una especie que aún no sabía cómo lidiar con ellas. Y la pregunta cambia otra vez. Ya no es ¿quién estuvo aquí? Es ¿por qué nos advirtieron? Porque si hay advertencia, hay riesgo. Y eso nos lleva al séptimo y último evento, aquel que no está completamente en el pasado, aquel que, según algunos registros inquietantes, aún no ha terminado. ¿Puedo seguir con la siguiente parte? El séptimo evento no tiene fecha fija, ni lugar definitivo, ni una conclusión clara. No aparece como un capítulo cerrado, aparece como una continuidad silenciosa. Y tal vez por eso sea el más inquietante de todos, porque sugiere que nada de lo que has escuchado hasta ahora pertenece solo al pasado. Los registros más recientes no hablan de manifestaciones visibles ni de estructuras imposibles. Hablan de patrones de repeticiones sutiles, de puntos de la historia donde el avance humano se acelera demasiado y poco después encuentra límites inesperados, como si algo estuviera permitiendo hasta cierto punto y observando a partir de ahí. Hay documentos modernos, tratados como burocráticos, que repiten el mismo lenguaje antiguo disfrazado de términos técnicos, advertencias sobre zonas sensibles, protocolos de contención, que no explican exactamente qué se está conteniendo, informes cerrados con la misma frase ambigua: no se recomienda ninguna acción adicional. La misma respuesta dada en el pasado. Cuando algo fue dejado en reposo, lo más perturbador es la recurrencia de ciertos lugares, áreas que atraviesan siglos, siendo evitadas, redefinidas, reclasificadas, no por un peligro evidente, sino por un comportamiento anómalo, persistente, como si fueran puntos de contacto
mal resueltos, donde el tejido de la historia nunca volvió a la normalidad. En registros antiguos, hay una idea casi susurrada, que el mayor error no fue el contacto en sí, sino el intento humano de reproducirlo sin comprensión total. Y eso resuena hoy en debates científicos que evitan ciertas preguntas, en líneas de investigación interrumpidas sin explicación pública, en avances que desaparecen antes de madurar. El séptimo evento es la percepción gradual de que tal vez nunca estuvimos solos en la construcción de nuestra historia, pero tampoco fuimos acompañados de forma permanente. Intervenciones puntuales, correcciones mínimas, giradas estratégicas, siempre lo suficiente para influir, nunca lo suficiente para asumir responsabilidad total. Algunos textos antiguos cierran sus narrativas con una idea incómoda, que la humanidad sería probada no por la presencia, sino por la ausencia, por la capacidad de seguir sin atajos, sin instrucciones externas, sin conocimiento entregado listo, porque aquello que llega sin esfuerzo, cobra después. Tal vez, por eso ciertos eventos parecen sacados de otro mundo, no porque sean fantasiosos, sino porque no pertenecen completamente al nuestro. Son vestigios de algo que cruzó nuestra línea histórica, dejó marcas profundas y se retiró, observando las consecuencias. Y si esto es verdad, entonces, la pregunta final no es quién estuvo aquí antes, es quién puede volver si se recrean ciertas condiciones, porque las advertencias están ahí, los patrones están registrados, y la historia muestra que no toda puerta, una vez abierta, puede cerrarse de la misma manera. Has llegado hasta aquí porque sentiste que había algo fuera de lugar en la historia oficial, y tal vez esa sensación sea exactamente lo que estos registros intentaron provocar: atención, cautela, conciencia, porque algunos conocimientos no están prohibidos por moral, sino por riesgo. Gracias por mirar, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.